Advertencia: este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Muy buenas, otra vez aquí estamos, segundo programa confinados, cada uno en su casa, ¿verdad, Rafael? Y los que nos quedan, porque hoy ha dicho el presidente del gobierno que vamos para otro ratico. Así que mientras que estamos aquí encerrados y con las condiciones que tenemos, así van yendo los programas. Decía yo, diré que estando así todos encerrados como estamos, que teníamos que saludar un poco a todos nuestros oyentes y seguidores, un poquito, recordarles un poquito que también tienen derecho a salir por aquí, aunque sea simplemente así con nuestro saludo. Y, hombre, y animarles también a que se pongan en contacto con nosotros, que es el momento de pedir algún tema que les llame la atención. ¿Sabes? Que ya tenemos en el Facebook 323 seguidores, cosa impensable hace un año. Bueno, pues vamos a por el programa 53, me parece, ¿no? Pues 53. Sí, el programa 53, que se llama Hoy Canela Fina, la monja alférez, la Biblioteca Nacional e historias de medicina. Ahí vamos. Y es que yo, por ejemplo, ya os digo de lo que voy a hablar, a raíz de, pues de esta pandemia que tenemos, de este virus que nos hace estar en casita, pues voy a recuperar una de las cosas que he ido dejando pendiente otras veces, que eran historias que tenían que ver con la medicina, con la anestesia, con la vacuna, con la aspirina. Y además, curiosamente, he recopilado un artículo hace unos poquitos días sobre bulos que han salido sobre este coronavirus. Y os van a gustar, Seguro. Bueno, pues yo voy a hablar de una mujer, que parece que ahora que el cambiarse de sexo es cosa de ahora, pero no, esto es cosa de mucho antes. Tenemos aquí en España varios casos, pero una de la que voy a hablar yo hoy va a ser de una tal Catalina de Erauso, que fue monja y fue alférez. Con las dos cosas. Y muchas más cosas, y escritora. Una vida muy prolífica. Sí, hizo su biografía, entre otras cosas. ¿Y don Joaquín? Pues yo voy a hablar de una de las instituciones que a mí me merecen mayor respeto, porque a mí me gustan estas instituciones que llevan una labor callada, una labor que no sale tanto en los medios de comunicación, en televisión, y pertenece al mundo pues del que estoy enamorado, que es el mundo del libro, y la institución es la Biblioteca Nacional. Hace mucho tiempo que se acabó. Muy bien. Primero vamos a pedir, como siempre, perdón porque la calidad de sonido que tenemos es la que es. Estamos conectados los tres desde, yo, como os dije el otro día, desde la muy noble y leal villa de Corral de Almaguer. Don Juan está en Santa Cruz de la Zarza City y don Joaquín está en los extramuros del foro. Casi en los extrarradios de Madrid, sí. Así que, pues metro, eso. Aquí todavía llega el metro. La calidad que podemos sacar es relativa, pero nuestro interés fundamental es hacer el programa. Así que si os parece, sin detenernos mucho más, vamos a empezar con nuestra Catalina de Erauso y nuestra Perla Negra. ¿Te parece, Juan? Pues vamos para allá. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave. El escritor Pedro del Valle
el peregrino, nos describe a Catalina cuando ella tenía 34 años, en 1626, y la describe así: es alta y recia, de apariencia más bien masculina y sin pecho. No es muy fea, pero la cara la tiene ajada por los años. Su aspecto es más de un eunuco que el de una mujer y viste de hombre a la española, llevando la espada tan bravamente como su vida. Catalina fue bautizada un 10 de febrero de 1592 en San Sebastián, en Guipúzcoa. Su nacimiento pensamos que serían unos días antes, ya que por esas fechas será bautizado al poquito de nacer, aunque en su biografía nos dice que nació en 1585, pero bueno, nosotros vamos a coger la referencia de su año de bautismo, en el 1592. Catalina era la menor de 7 hijos que tuvo el matrimonio Miguel de Erauso y María de Galarraga. Estos tuvieron 3 varones y 4 féminas. A los 4 años, Catalina fue internada en un colegio de monjas dominicas, junto a 3 de sus hermanas. Ella nunca se adaptó al convento. Tal era su rebeldía que la trasladaron a otro convento con normas mucho más estrictas, pero dio igual. Catalina no había nacido para estar recluida, así que cuando contaba con 15 años y tras ser vejada por una de las monjas, huyó. Era el año de 1607. En su huida consiguió ropa de hombre y marchó hacia Vitoria. Allí Catalina tenía un pariente lejano que era médico y se presentó ante él para que la diera trabajo. Su pariente no la reconoció al ir vestida de hombre y le agradó, la aceptó para que trabajara para él. 3 meses estuvo Catalina trabajando para su pariente y tras estos 3 meses se cansó y huyó hacia Valladolid con cierta cantidad de dinero que cogió prestado, sin decir nada a nadie. Ya en Valladolid trabajó como paje, pero tampoco le iba. No se encontraba cómoda y dejó el trabajo marchándose a Bilbao. Allí, en la capital vasca, empezó ya con alguna que otra disputa por el juego. Y bueno, aquí la metieron en la cárcel por dejar herido gravemente a uno de sus contrincantes y por matar a otro. Cuando salió, Catalina anduvo por Pamplona, Toledo, Madrid, hasta que llegó a Sevilla y allí se enroló en la flota que partía para las Américas. Y ya en la nueva tierra, y antes de que la flota regresara hacia España con un cargamento de oro y plata, Catalina volvió a tomar prestado del camarote del capitán unos 500 pesos. Con este dinero pudo trasladarse a Perú, donde trabajó como ayudante de un comerciante español. Y allí nuestra perla negra se encontró feliz y a gusto, tanto que al poco tiempo estaba al frente de uno de los almacenes del empresario, en la ciudad de Saña. Pero el carácter de Catalina la volvió a llevar a una riña donde volvió a matar a un caballero y a herir a otro, y ella volvió a dar con los huesos en la sombra. Su amo, el comerciante español, la sacó de ahí y la quiso casar con su propia amante para que sentara la cabeza y se olvidara de bravuconadas. Catalina, Francisco para los desconocidos, así es como se hacía, vamos, para los conocidos y los conocidos. Se hizo llamar Francisco. Y bueno, pues claro, deniega la invitación, no porque no le gustaran las mujeres, ni la buena moza que se la presentó, sino por temor a que descubrieran
que no era un hombre. Así que, ante la negativa de la boda, el empresario la trasladó a la ciudad de Trujillo, en Perú, a otro almacén donde volvió a encontrar la felicidad y la calma, hasta que, pasados 2 meses, aparece en la ciudad al señor que hirió en la pelea de Saña, y apareció con 2 amigos. Las espadas volvieron a cortar el aire. Eran 3 contra Catalina, pero Catalina era muy buena con el estoque. Ataca, se defiende, contraataca y finalmente atraviesa a uno de los contrincantes. Catalina tuvo que huir y esconderse en una iglesia. Ya hemos dicho que Catalina era mujer bravucona, y si no lo hemos dicho lo decimos. Catalina era mujeriega, bravucona, y también le gustaba mucho jugar a las cartas. Bueno, pues el juego, con el juego contrajo deudas. Y tras la trifulca, para salvarla del cargo de homicidio y de las numerosas deudas que tenía a causa del juego, pues su amo la envía a Lima a trabajar a una tienda de un amigo suyo. Y trabajó tanto que terminó trabajándose a la hija del jefe, y esto como que al jefe no le gustó y la despidió. Sin dinero, sin trabajo, Catalina no le queda otra opción que alistarse en uno de los enganches que reclutaban soldados para luchar contra los indios mapuches en Chile. ¿Os acordáis de Galvarino, Lautaro, la Huracanía? Bueno, pues allí que se fue. Allí estuvo 4 años, luchando contra los mapuches. Y 4 años que le sirvieron para que la nombraran alférez. Así llegamos al año de 1609, una tarde, en otra de las peleas, de las riñas en la que se metió a causa del juego. Catalina vuelve a matar y también hirió de muerte al alguacil que la intentó detener. Tras esto, y para que no la cogieran, vuelve otra vez a refugiarse en otro convento, como tantas veces lo hacía. 6 meses estuvo cercada en el convento, pero una noche, donde se relajó la vigilancia, Catalina salió para apadrinar a un compañero suyo en un duelo. Era una noche muy oscura, y no solo se batieron los 2 que habían quedado para eso, sino que los 2 padrinos también lo hicieron, y uno de esos padrinos era Catalina de Erauso. Imaginaros la escena dentro de una oscuridad inmensa, donde habría habido más claridad si se hubieran batido con los ojos vendados. Había momentos en los que no sabían con quién estaban peleando. El sonido de los aceros hacían eco en la noche, y las chispas de alguno de los roces de las espadas confirmaban que el oponente era el indicado. Antes de que el apadrinado terminara con su oponente, lo hizo el padrino. Catalina atravesó a su oponente no sin dificultad, y cuando éste expiraba, logró decir su nombre: Miguel de Erauso. A Catalina se le heló la sangre. Había matado a uno de sus hermanos, aquellos que cuando eran pequeños sus padres les enviaron a las Américas a prosperar en casa de unos parientes. Y otra vez tuvo que huir. Ludópata sin remedio fue herida de gravedad en una riña en una ocasión. Allí casi pierde la vida, y de tantas muertes que tenía a sus espaldas se la puso en busca y captura por todo el Perú. Y finalmente fue detenida, pero
no sin antes llevarse por delante la vida de uno de los soldados que la detuvieron y herir a dos más. Al verse de frente con la realidad, que era que iba a una muerte segura, Catalina, el alférez Díaz, como le conocían en aquel momento, pidió ver al obispo Agustín de Carvajal y le contó que era mujer y que era monja. Pues os podéis imaginar la cara del obispo al oír esa confesión. Mandó a 2 matronas a que la reconocieran y ellas confirmaron que era doncella y era virgen, no había conocido a varón. El obispo consiguió que se le cambiara la pena de muerte por el ingreso a un convento de clarisas. La extraordinaria historia de Catalina se hizo pública y se extendió por todo el virreinato. 2 años estuvo enclaustrada en el convento de las Comendadoras de San Bernardo hasta que se supo que no había llegado a ser monja, que se había quedado en novicia. Finalmente se arrepintió, se la perdonó y se la exclaustró, y así, en 1624, pudo regresar como hombre a España, con el nombre de Antonio Erauso. En España fue recibida por el rey Felipe IV. No la recriminó nada y la rectificó como alférez. Además, la proporcionó una pensión de 800 escudos. De España se fue a Roma a entrevistarse con el Papa Urbano VIII y aquí el Papa la concedió el permiso para vestir y firmar como hombre. A partir de aquí, la leyenda de la monja alférez creció, pero ella no quería saber nada de la vida pública. Volvió a Sevilla para embarcarse otra vez para las Américas y dicen que allí anduvo trabajando de transportista hasta que murió en 1650. Otros, sin embargo, nos cuentan que se ahogó en un desembarco en Veracruz. Otros que logró vivir hasta 1656. La verdad que no hay nada de cierto cómo murió, pero nosotros nos la queremos imaginar batiéndose por cualquier apuesta, buscando aventuras al frente de 1000 batallas. Toda su vida fue una hazaña. Como mujer y como hombre, se arriesgó y sobrevivió. Catalina de Erauso, la monja alférez. Vaya personaje, don Juan. Movida la señora o señor o lo que ella quisiese ser en su vida, porque no está muy claro. Además me ha sorprendido mucho, monja desde los 4 años. Era casi una cosa normal que las niñas desde muy pequeñas, ¿verdad?, ingresaran en los conventos. Sí, sí. Y bueno, a sus hermanas y a ella, exceptuando a una que la casó, pero a esas hermanas las metió en un convento. Y a sus hermanos los mandó a América, a casa de un pariente, pues eso. O sea, me imagino que aunque fueran noble, porque el padre era capitán, pues lo que habló Maese una vez, las casas
no tenían bastante dinero para mantener una familia tan grande. Y entonces, pues bueno, se acomodaban así. Por eso las leyes de mayorazgo, entre otras cosas, ¿no, Joaquín? Exactamente, por eso, para mantener un poquito la propiedad indisoluble de la herencia familiar, y los segundones o tercerones, como se diga, pues o había que alistarse a los tercios o emigrar a Italia, las chicas al convento, a ver si las podemos colocar con alguien, con un buen casamiento, o emigrar a América, como es el caso de los hermanos de Catalina. Que con eso de las chicas del convento tuvieron que decir, bueno, no metáis tanta gente en el convento, porque la alegría de la juventud hace de... Dijeron, casarlas bien casadas antes de meterlas en el convento, porque si no, aquí esto es un despipote. Acordaros que yo en uno de los primeros programas que hablé de precisamente eso, de sexo y de religión, sí. Y os decía que en algunos momentos de la historia los conventos estaban en situación muy crítica y ocurría eso, que las familias incluso se les decía que no las metieran en monjas porque ya sabían a lo que iban. Claro. A mí lo que más me ha llamado la atención es que estamos, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, Contrarreforma, Inquisición, y yo con mi particular lucha contra la leyenda negra, pues con esa Contrarreforma, con esa Inquisición, el Papa es capaz de decirla que sí, que es un hombre y que tiene que vestir como hombre y comportarse como hombre, y el rey de España la admite como tal. Ostras, a lo mejor no eran tan cerrados de mollera como nos parece 5 siglos después. Yo creo que sí. Eso también me llamó a mí mucho también la atención, el tema de que el Papa la diera el permiso de vestir y de firmar como hombre, y que el rey, nuestro rey, bueno, la mantuviera el título de alférez y bueno, pues no la recriminara nada. Muy bien, pues interesantísimo personaje, como os he dicho. Creo que es un buen momento, Joaquín, para que demos nuestras redes sociales, ahora más que nunca, para que la gente nos pueda escuchar, nos pueda seguir, nos pueda decir qué es lo que quieren que contemos, y que además que nos critiquen un poquito dentro de las circunstancias, ¿no? Claro que sí, las críticas constructivas siempre son bienvenidas. Pues los canales son los habituales. En nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, donde además nos podéis escribir, que hay un botoncito con el símbolo del WhatsApp, nos podéis escribir y hacer los comentarios o las sugerencias que queráis. Tenemos nuestro canal de YouTube, No Me Cuentes Historias. Estamos también en el Twitter, que es @nomecuentesonda. Estamos en Spotify, y nuestro canal estrella, que es el iVoox, para descargarte los programas las veces que quieras y escucharlo donde y como quieras. Bueno, el donde sabemos que va a ser en tu casa, no hay más alternativas. Porque no hay que salir de casa, Eso es. Pues nada, pues si queréis, os cuento cosas muy interesantes y muy curiosas sobre, por ejemplo, la aspirina, sobre la anestesia, sobre la vacuna, que ya hablamos. Muy curioso lo que decías tú el otro día, cómo el ejército ha nombrado al dispositivo que ha montado ahora durante el coronavirus Operación Balmis. Y bueno, y esos bulos de coronavirus, que hoy, por cierto, hoy mismo, hace un ratito, he leído que no te vas a creer dónde, Joaquín. En Gran Bretaña han prendido fuego a una torre 5G siguiendo el bulo dichoso que os voy a contar. No me tires de la lengua. Bueno, pues aquí va la música. Aquí va la música de mi sección. ¿Qué queréis que os cuente? Hoy en nuestra sección ¿Qué queréis que os cuente? Vamos a recuperar uno de los temas que se habían quedado en el tintero en otras ocasiones, y que tiene que ver con la medicina, con la anestesia y con otras curiosidades del mundo médico. En este caso le he añadido hace poco un apartado más en el que os voy a hablar un poquito de sobre todo los bulos que hay en torno al dichoso coronavirus. Así que vamos a empezar.
Estas curiosidades de las que os voy a hablar están sacadas, entre otras, de los libros de mi admirada Nieves con Costrina. Y por empezar por algún sitio, pues vamos a hablar de la anestesia. Y es que la anestesia es un descubrimiento al que le es muy difícil atribuir un padre. El día 16 de octubre de 1846 fue el día que oficialmente un médico de Boston, William Morton, utilizó el éter como anestésico. Luego llegó otro médico después y dijo que no, que él lo había utilizado mucho antes. Pero es que hay más, porque apareció un tercero y dijo que los otros dos eran unos embusteros, unos farsantes, y que la cosa, bueno, pues empezó a liarse cuando, no os lo vais a creer, apareció un cuarto. Lo inventara quien lo inventara, el inicio de la cirugía sin dolor comenzó por entonces. El primero, Morton, el supuesto descubridor del éter como anestesia, era un dentista. Durante muchos años fue ayudante de otro odontólogo, el doctor Wells. Cuando cada uno tiró por su lado, pues Morton se asoció con un científico, con Warren, y entre los dos patentaron un producto anestésico que llamaron Letheon. Pero resultó que Morton y Warren acabaron en los tribunales porque los dos decían que eran los verdaderos propietarios y padres del invento, aunque ninguno quería desvelar que el Letheon realmente era pues el éter que conocemos todos. A todo esto, el otro dentista, el excompañero Wells, aseguraba haber sido el primero en utilizar la anestesia utilizando lo que utilizan mucho en Estados Unidos, el óxido nitroso. Entre estas peleas andaban los tres cuando saltó a escena un cuarto dentista que se llamaba Crawford Locke. Este decía que llevaba 4 años utilizando el éter en la extracción de muelas, pero que se le había olvidado decirlo. Este ya decía que él lo utilizaba pero que no lo había patentado. Con semejante lío entre todos los dentistas y con tanta bronca por ver quién era el padre de la anestesia, pues se complica saber a estas alturas quién fue el primero en usarla, aunque si atendemos a otras fuentes, pues también podría ser que el verdadero descubridor de la anestesia fuera un feriante realmente, un tipo que animaba sus espectáculos haciendo inhalar al público óxido nitroso, el gas de la risa, ese que conocemos. Quienes lo respiraban pues se ponían eufóricos y un día uno se pasó de inhalar gas y en mitad de sus piruetas y aspavientos pues se cayó del escenario y aunque se rompió un par de huesos, pues no sintió ningún dolor. Aquel espectáculo, que lo presenció Wells, uno de los dentistas que estaban a la gresca, pues lo aplicó en un brebaje en su consulta, y por eso él reclamaba que era el padre de la anestesia. Al final va a resultar que ni Mortons, ni Wells, ni Warrens, ni Crawford, que la anestesia la descubrió un feriante. En una ocasión ya hablamos de la expedición Balmis y de la vacuna de la viruela, pero bueno, antes de nada, antes de contar esta historia, vamos a ver, ¿de dónde viene la palabra vacuna? Pues evidentemente de vaca, del ganado vacuno. Y como la primera enfermedad donde se practicó y se encontró el remedio gracias al virus que tenían las vacas fue pues entonces por eso se llama vacuna, se quedó con vacuna. Aquella enfermedad para la que se creó la vacuna de la viruela, que fue la que luego Balmis repartió por el mundo, se debe a un científico inglés, a Edward Jenner, que el día 2 de junio de 1800, y hace una tira, realizó uno de sus experimentos con otros marineros ingleses, todos dispuestos a correr el riesgo de ser inoculados con el virus de una vaca antes que caer en las garras de la mortal viruela. Mejor pasar unas fiebres o pegar un par de mugidos que morirse de la propia viruela. No era la primera vez que Jenner experimentaba su vacuna contra la viruela. Lo había hecho por primera vez 4 años antes, pero tenía a todo el mundo en contra, sobre todo a los colegas científicos que se oponían mucho a eso de la inoculación y empeñados en que si él quería seguir inoculando virus de vacas en los humanos, los hombres acabarían con cuernos y mugiendo a cada paso. Pero Jenner siguió a lo suyo, requerre, como buen científico, y no se rindió, lo que le costó, pues por ejemplo, que le expulsaran de la Sociedad Médica de Londres.
El investigador se había fijado en que las ordeñadoras que se infectaban de la viruela, me refiero a las mujeres que ordeñaban la viruela de las vacas, pues que quedaban inmunizadas frente a la viruela humana, mucho más mortal que la del ganado. Las de las reses apenas le salían unas pupitas y poco más. Así que, inoculando el virus de la viruela vacuna en los hombres, la humanidad inició el camino de la vacunación. El descubrimiento de Jenner fue fundamental, hasta para él mismo, porque la vacuna le ayudó a salvar su propia vida, y no fue precisamente porque la necesitara para librarse de la viruela. De quien en realidad le libró su vacuna fue del mismísimo Napoleón. Cuando Francia entró en guerra con Inglaterra, el científico cayó prisionero de las tropas napoleónicas. Pero cuando Napoleón vio que en la lista de prisioneros que pedían clemencia había un tal Jenner, casualmente inglés y encima médico, dijo: narices, este Jenner, dice, no puedo negar nada a quien ha salvado tantas vidas. Y el propio Napoleón le indultó. Ya sabéis, cuando os pongan un chuletón de ternera o cuando bebáis un buen vaso de arroz, pues pensad que las vacas sirven para algo más que para comer o para beber su carne o su leche. Gracias a ellas se erradicó una de las enfermedades más mortíferas del mundo, y gracias a un español, el MIS, pudimos llevar la vacuna de la viruela hasta el otro lugar, hasta otros lugares en el globo. Hasta que empezamos a utilizar más a menudo el ibuprofeno y el paracetamol, la gente cuando le dolía la cabeza, pues siempre se tomaba pues una aspirina. Y es que las marcas de los medicamentos en general tienen unos nombres bastante raros, porque tienen según sus composiciones, no se podría ni siquiera decir el nombre de dónde viene. Pero si le ponemos un nombre sencillo, a los humanos nos resulta más fácil saber qué es. La aspirina se la debemos a los laboratorios Bayer, a los laboratorios alemanes. El 1 de febrero de 1899 registraron oficialmente el nombre, que suena un poco español. La verdad es que aspirina es bastante español. No, en realidad lo llamaron aspirin y nosotros le añadimos la última, porque no es lo mismo pedir una cosa muy rarilla que pedir una caja de aspirinas. Los laboratorios Bayer no inventaron la aspirina, pero uno de sus químicos fue el que perfeccionó una receta que ya existía anteriormente y registró el nombre. Y es que ni más ni menos que el propio Hipócrates, el griego, en la antigüedad, que hace pues 2400 años más o menos, ya sabía que un brebaje a base de hojas y corteza de sauce aliviaba los dolores. Por ahí viene el nombre de salicílico, porque de las salicáceas, la familia de los sauces, se saca el extracto que da pie al compuesto de la aspirina. Los médicos y químicos durante más de 2 siglos intentaron hallar el compuesto que tenían los árboles para aliviar el malestar. Primero se descubrió, pues eso, la salicina, luego se manipuló y entonces ya se llegó al ácido acetil salicílico, lo que suena y que sabemos que tiene la pastilla que lo cura casi todo, la aspirina. Pero pasaba una cosa, la aspirina también tenía efectos secundarios. De otras cosas, te deja el estómago hecho polvo. Uno de los que padecía las consecuencias no deseadas era el padre de un químico alemán que se llamaba Felix Hoffmann, que empleó sus esfuerzos en mejorar la aspirina en beneficio de su padre, hasta que al final lo consiguió, aunque hay una controversia sobre si fue él o si anteriormente lo hizo otro. Ya se sabe, las broncas habituales, como hemos visto antes, entre los descubridores de cada uno de los medicamentos. La palabra aspirina es un término tan cotidiano que, aunque sea el nombre de una marca, está recogido en la mayoría de los diccionarios del mundo, y en todas las farmacias del planeta, incluidas las del Japón, si dices aspirina, te entienden. Esta pastilla blanca viajó también a la Luna en su primer viaje con Armstrong, Aldrin y Collins. La llevaban en el botiquín porque la ausencia de gravedad, mejor dicho, provoca bastantes dolores de cabeza. Y ahora os voy a hablar de un tío que le echó un par de narices al asunto. El viernes 24 de marzo de 1882,
la Sociedad de Fisiología de Berlín estaba hasta los topes, hasta arriba. Y un señor bajito y muy nervioso se subió a la tarima y empezó a decir: si la importancia de una enfermedad se midiera por el número de muertes que causa, la tuberculosis debe ser considerada mucho más importante que las enfermedades más temidas. 1 de cada 7 seres humanos muere de tuberculosis. Este hombre era Robert Koch, y en ese momento estaba presentando allí, en la Sociedad de Fisiología de Berlín, su bacilo, el bacilo de Koch. Le estaba diciendo al mundo: miren ustedes, aquí está la maldita bacteria que causa la tuberculosis. Koch sudaba tinta aquel día porque sus científicos de alrededor, los que estaban allí presentes, solo fueron a verle para ver que se estrellaba en su presentación. El empeño de Robert era demostrar que la tuberculosis tenía el origen en una bacteria, cosa que no se creía nadie. Así que se presentó allí y cogió en el mismo sitio, puso los microscopios, los tubos de ensayo, los tintes reactivos, los tejidos infectados, las cobayas, todo, y dijo: mira, si no creéis lo que os digo, miradlo por aquí, por el agujero del microscopio, porque la palabrería en realidad puede convencer a unos pocos, pero nada más. Si está bien armada y bien fundamentada, puedes demostrar lo que quieras. Y eso es lo que hizo Koch. Es decir, puso bajo el microscopio el bacilo y dijo al mundo: miradlo, ahí lo tenéis. Cuando el doctor terminó de hablar, el discurso que estaba dando, no hubo ni un solo aplauso, ni una sola pregunta, todos estaban callados. Los colegas más envidiosos se le levantaron y se largaron, se fueron, y el resto, uno a uno y en silencio, se acercó a conocer el bacilo a través del microscopio. Aquella conferencia de 1882 se considera una de las más importantes de la historia de la medicina, porque estuvo tan bien expuesta y tan bien explicada y de una forma tan innovadora, tan clara, que a partir de entonces se sentaron las bases del procedimiento científico. Así se tenían que hacer las cosas, y por eso Robert Koch acabó siendo el padre de la bacteriología y obtuvo el Premio Nobel de Medicina. Qué buena noticia que gracias a él se pudiera comenzar a buscar remedio para la tuberculosis, una enfermedad que, bueno, que aquí en el primer mundo está erradicada, pero que todavía no está tan controlada, porque casi al día 5.000 personas en el tercer mundo mueren de tuberculosis. Pero ya sabéis, y más hoy, a día de hoy, que no solamente la tuberculosis mata gente. Estamos viviendo seguramente días históricos. Dentro de unos años la gente recordará estos meses y estos días como días históricos. Y es que un virus del tipo coronavirus, al que hemos llamado COVID-19, pues nos está haciendo mucho daño. Y claro, siempre que hay tragedias nacionales o internacionales, en este caso, pues brotan decenas de teorías conspiranoicas. Es decir, ¿de dónde ha salido el coronavirus? Bueno, pues os voy a hacer referencia a un artículo que he encontrado en una página que se llama redaccionmedica.com, que se llama Coronavirus y bulos, el origen del COVID-19 en 3 teorías de la conspiración, y os voy a contar qué es lo que piensan algunas veces de dónde ha salido esta cosa, que como podéis comprobar, pues estas teorías se desmontan por sí solas. Pero vamos por partes. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre el origen del coronavirus? Bueno, pues una primera investigación posterior sobre el origen de la enfermedad, publicada en la revista The Lancet, determinó que se trataba de un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, emparentado con el síndrome respiratorio agudo severo, por eso se le dice SARS, y con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, lo que es lo mismo MERS, pero que no es igual a ninguno de ellos. El 219nCoV, o el COVID-19, está estrechamente relacionado con una identidad del 88%, fijaros, con 2 coronavirus similares al síndrome respiratorio agudo severo derivado del murciélago, el SARS-CoV, en fin, unos números muy raros. Es un tipo de virus que se recolectó en 2018 en Zhoushan, al este de China, pero que está más distante del SARS-CoV
aproximadamente un 79%, y el SMERS-CoV, aproximadamente un 50% según el estudio. Es decir, que no se sabe exactamente del animal que se da el salto este virus al ser humano. En el caso del que tenemos, pues los primeros casos se encontraron, como sabéis, en la ciudad china de Wuhan, en el mercado donde se cree que vendían y se venden animales salvajes. De ahí es muy importante averiguar de qué animal dio el salto el coronavirus para infectar a los humanos. Aunque el análisis del virus sugiere que puede ser de los murciélagos, realmente tiene que haber, o puede que haya, un animal entre medias que hace de huésped original del virus. Es un animal que puede estar vendido en el mercado de mariscos de Wuhan y que podría representar ese paso intermedio. Se descartó hace poco con el pangolín, pero ¿qué dicen los que están conspirando o tienen teorías más o menos absurdas sobre esto? Pues hay varias, os voy a contar 3. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio. Fijaros lo que dicen. El 9 de marzo, el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, declaró el COVID-19 un arma biológica en un tuit que incluía una carta escrita a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en la que mostraba sus sospechas sobre el nuevo virus. A medida que la teoría ganó fuerza, algunos usuarios de Internet llegaron a afirmar que Bill Gates había participado en la síntesis del virus, cultivando en laboratorio las cepas, y la conspiración esta afirma que el brote podría significar un gran negocio para la fundación de Bill y Melinda Gates, a pesar de que la fundación ha prometido millones para combatir el brote COVID. La historia ha circulado hasta tal punto que se ha llevado a cabo un estudio real para probar el origen natural del SARS-CoV-2, una cepa de coronavirus que ha demostrado tener muchas características compartidas con otros coronavirus, incluidos el SARS y el MERS, que os he dicho antes. Y en el estudio publicado en la revista Nature Medicine señala que 2 características claves en el patógeno SARS-CoV-2 que descartan totalmente la intervención del laboratorio en su desarrollo. Es decir, que el virus tiene procedencia natural. Otra de las teorías, esta más absurda todavía: el coronavirus lo han traído extraterrestres. Y es que existe una teoría que apunta que la vida que habita en otros planetas desconocidos podría llegar a la Tierra a través de un meteorito. En este caso, el profesor Chandra Winskas-Marsainche, del Centro de Astrobiología de Buckingham, afirmó a principios de este año que una bola de fuego que cayó en el norte de China en octubre fue la fuente más probable del virus SARS-CoV-2. Las similitudes entre el SARS-CoV-2 y los que os he dicho antes, el SARS y el MERS, son otra vez más la evidencia de que esta teoría no tiene ni pies ni cabeza, ya que es absolutamente improbable que un virus extraterrestre evolucione exactamente de la misma manera que los patógenos que nos transmitimos en la Tierra. ¿Os creéis esto una cosa increíble? Pues todavía hay una conspiración más, una teoría conspiratoria más, todavía más absurda. Y es que el coronavirus son las torres 5G. Probablemente habréis oído que el 5G, el Wi-Fi, la transmisión de datos a través de 5G, va a marcar un antes y un después en la sociedad de la información. Ofrece velocidades de conexión mucho más altas y abre un abanico casi infinito de posibilidades telemáticas. No opinan lo mismo algunos que consideran que la enfermedad COVID-19 no es un virus en absoluto, sino que es el efecto de las torres 5G, que se introdujeron por primera vez en 2019. Algunos famosos han contribuido a extender esta disparatada idea. Una de ellas es la cantante Keri Hilson, que tiene 4,2 millones de seguidores en Twitter, y según esta tesis, Bill Gates también es protagonista en esta historia. Al parecer, Gates tiene un plan perverso para desarrollar una vacuna que consiste en un chip con capacidad de monitorear nuestros movimientos. ¿Queréis más conspiraciones? Pues esto es lo que hay. Pues estas eran las historias que os quería contar. ¿Qué os han parecido, Joaquín? Pues a mí me gustan mucho. Yo es que los chascarrillos de la historia me gustan un montón. Y ya la parte final de los bulos del coronavirus, eso ha sido apoteósico. Hay gente para la gente muy mal de la cabeza.
A mí lo que me ha llamado una de las cosas de atención ha sido el médico de la tuberculosis que se plantó allí me imagino como si fuera un congreso y dije, y pensando a ver cómo voy a terminar esto, sudando, diciendo a ver si me van a aplaudir, si no me van a aplaudir o me van a tirar patatas y calabacines, pero muy bien, ¿eh? Salió allí con sus 2 microscopios y dijo, a ver, asómaros aquí, melones, que esto es lo que hay. Y gracias a él estamos donde estamos, si no estaríamos seguramente un par de siglos más atrás en cuanto a la medicina se refiere. El Dr. Cook. Yo recuerdo cuando hablamos de otro programa de Santiago Ramón y Cajal, le pasó un poco parecido en una presentación. Nadie le hacía el más puñetero caso hasta que tuvo que trincar al que más sabía en aquella conferencia del cocote, trae para acá y asómate al microscopio y hace el favor de mirar aquí y bajarte de tu pedestal y asumir que los demás también investigamos y también somos capaces de descubrir cosas. Pero la historia se repite. No, decía yo que la historia se repite porque el médico chino que advirtió a las autoridades que había un virus nuevo que estaba, le tacharon, ha muerto, desgraciadamente ha muerto, pero le tacharon pues de que querer meter información perniciosa, de querer difundir bulos, y resulta que el hombre tenía más razón que nadie. Fijaros a dónde hemos estado, ¿verdad, Juan? Eso ha muerto y no de coronavirus. Ahí lo dejo. Fue un oftalmólogo el que dio la voz de alarma. Por eso, otra de las causas que están estudiando que puede ser es la conjuntivitis, porque vio que incluso que puede atacar al hígado, no sé qué, y entonces lo blanco del ojo se te pone amarillo. Ahí el oftalmólogo detectó algo que no era normal, y fue en una revisión ocular, o sea que fue un médico de los ojos el que alzó la voz de alarma. No, pero me hace gracia cuando hacen lo de las teorías conspiratorias estas, donde se dice es que hay una que has dicho que es que reúne a un montón de protagonistas que en realidad han estado, por ejemplo, Bill Gates anunció en su día pues que podía pasar esto y la han metido como que está metido en tolajo, que tal y cual. Sí, es increíble. De todas maneras, hay un vídeo por ahí que yo creo que todo el mundo lo hemos visto, del doctor Cavadas, que dice mucho de lo que es esto. Y cuando los chinos empezaban a hacer hospitales, aquí lo veía muy, muy lejos, pero al final, pues mira, lo tenemos encima. Joaquín. Tenemos el ejemplo de Iker Jiménez, que estos bulos hacen mucho daño, porque cuando sale alguien que realmente con una base propone una teoría nueva, con una base científica, propone una teoría nueva, se le mete en el saco de los bulos. Y yo aquí quiero romper una lanza a favor de Iker Jiménez, que en el mes de febrero estaba anunciando lo que se nos venía encima. Y es que vi aquel programa porque yo era seguidor de Cuarto Milenio y lo que tenía eran científicos encima de la mesa. No tenía astrólogos ni tenía nigromantes, periodistas del corazón. No, tenía científicos y todos venían a decir lo que se nos venía un poquito encima y cómo lo de China iba a acabar viniendo a Europa y lo que le podría pasar a España en la situación que estábamos. Entonces lo peor de estos bulos es el daño que hacen cuando realmente alguien da la voz de alerta y se le tacha como otro funambulista, como todos estos de los bulos y los de la tierra plana y los de que la tierra es cuadrada. Sí. Muy bien, pues oye, una cosa. Con este formato de programa que estamos haciendo ahora, sabéis que nos están saliendo unos programas larguetes. Largo. Esperemos que por lo menos estas partes que hacemos en común, pues que sean, aparte de didácticas, que lo intentamos, que sean amenas y divertidas, que al fin y al cabo es lo que tratamos, que la gente cuando nos oiga, que esté un ratillo. Pues bueno, pues si no tenéis más, nos damos un paseo por la Biblioteca Nacional, Joaquín. Vamos a ello. Venga, vamos a ello. Aquí van los tercios.
a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el Pues sí, hoy vamos a hablar de una de las instituciones que yo más respeto en este país. Una institución que lleva una labor callada, una labor alejada de los grandes medios de comunicación. Me estoy refiriendo a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, bueno, que es, todo el mundo sabemos lo que es una biblioteca, es un sitio donde hay muchos libros. Biblioteca es una palabra de origen griego que junta dos términos griegos: biblio, que es libros, y teca, que es caja. Entonces, la Biblioteca Nacional es donde se reúnen todos los libros, y recalco en la palabra todos los libros publicados en España. Libros y más cosas. Libros, grabados, estampas, música, periódicos, muchísimo material producido por la cultura de este país. El origen de la Biblioteca Nacional nos tenemos que remontar al siglo XVIII, con Felipe V, con la llegada de los Borbones. Bueno, por ubicarnos, la Biblioteca Nacional está en Madrid, está en el Paseo de Recoletos, que según subimos por Atocha, en la acera de la derecha, pasamos el Neptuno, pasamos Cibeles, y justo antes de llegar a la Plaza de Colón, a la derecha nos encontramos a la Biblioteca Nacional. Es una especie de gran palacio con 6 grandes estatuas a la entrada. Las estatuas pues son San Isidoro de Sevilla, Alfonso X el Sabio, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Luis Vives y Antonio de Nebrija, lo mejorcito de la cultura de este país. Como os decía, la Biblioteca Nacional se fundó a principios del siglo XVIII por Felipe V. Concretamente ya hay una Real Orden el 29 de diciembre de 1711, pero no fue realmente hasta marzo, cuando hasta marzo del año siguiente, cuando se empezó a dar forma a la Biblioteca Nacional, a abrir sus puertas como Real Biblioteca Pública. En aquel momento no se llamaba Biblioteca Nacional. Ya os adelanto que este nombre de Biblioteca Nacional se la dio en el siglo XIX. En el siglo XVIII empezó eso como Real Biblioteca Pública, con un privilegio que suponía que todos los libros que se publicasen en España tenían que ir por lo menos 1 o 2 ejemplares a esta Biblioteca Nacional. Es el origen de lo que hoy conocemos como el depósito legal. ¿Qué es el depósito legal? Esto, si cogéis un libro en las primeras páginas, antes de que empiece el texto, estoy con uno en la mano precisamente, antes de llegar al índice, de llegar a propiamente el texto del libro, pues viene el copyright de quién ha hecho la traducción, o quién tiene los derechos sobre ese libro. Viene un número que es el ISBN, el International Standard Book Number, lo que es el código de barras para entendernos, y debajo siempre viene depósito legal. El depósito legal es un número, es una letra que es la inicial de la provincia donde se ha impreso ese libro, o donde está la editorial de ese libro, el número de título que hace en un año. Por ejemplo, el que tengo en la mano, que es un libro sobre templarios, es depósito legal B de Barcelona, porque la editorial Random House está en Barcelona, 17.437-2016. Es el título 17.000 del año 2016 en la provincia de Barcelona. Todo esto lleva un orden muy concreto, muy exacto, para llevar un control muy fino de toda la producción librera de España. Así se hace en todos los países, no somos originales, hemos copiado los métodos de trabajo de las bibliotecas de otros países. Como os decía, este depósito legal realmente no nació con Felipe V.
nació con los Austrias, con Felipe IV, dando privilegios a mediados del siglo XVII a la biblioteca del Escorial. Y la idea era también la misma. No, Felipe IV no, creo que fue Felipe III en 1616, el que pedía a los editores que enviasen un ejemplar para engrosar la biblioteca del monasterio del Escorial. La idea en el fondo es la misma, es guardar copia, guardar constancia de toda la producción de libros de España. Esto, ya os digo, se le dio un poquito más de forma a principios del siglo XVIII, y fue lo que empezó a poner en valor a esta Biblioteca Nacional, que empezó pues con una colección muy pequeñita. Empezó primero con las recogiendo, como en el siglo XVIII sabéis que hubo la guerra de sucesión entre los partidarios de la Casa de Austria y los partidarios de la Casa de Borbón. Perdieron los austracistas, los partidarios de la Casa de Austria, y Felipe V pensó pues que a la vez que servía como castigo, pues cogió bibliotecas de la nobleza, de la iglesia que había apoyado al candidato de la Casa de Austria, y fue el germen, ese ha sido el germen de nuestra Biblioteca Nacional, también con donaciones de la nobleza borbónica, pro-borbónica, incluso del propio rey, que por ejemplo, como venía de Francia, compró muchos libros en Francia y pasaron a engrosar esta Biblioteca Nacional. Os digo, en 1750 fue cuando se dio la Real Orden, el 11 de mayo, de ese depósito legal para que el volumen de la Biblioteca Nacional fuese en aumento. ¿Cuál era la idea? No solamente conservar ese patrimonio bibliográfico, sino darlo a conocer, poner a disposición del público. Esta Biblioteca Nacional surgió como biblioteca real, pero siempre con un espíritu de biblioteca pública, para que los estudiosos, los historiadores, todo aquel que tuviese un interés, se pudiese remitir a ella y poder estudiar nuestro pasado, al fin y al cabo. En 1761, incluso, también dentro del complejo de la Biblioteca Nacional, se creó la imprenta real. Solamente en 1836 es cuando se le da el nombre de Biblioteca Nacional. En el siglo XIX es cuando empiezan los movimientos más nacionalistas, y en ese calor del liberalismo más democrático se le cambia el nombre y pasa de Biblioteca Real a Biblioteca Nacional. Nuestra Biblioteca Nacional ha pasado por muchas ubicaciones, siempre con escasez de espacio. Empezó en un pasadizo que por lo menos existía, ya no sé si en la actualidad existe, que unía el Palacio Real con el Monasterio de la Encarnación, que está allí muy cerquita del Palacio Real, en la zona del Madrid de los Austrias, cerca de donde está la Plaza de la Marina, donde está el Senado. Pues por allí está el Monasterio de la Encarnación. Pues por lo visto había un pasadizo que, vamos, digo que está cerquita, pero tranquilamente un par de kilómetros sí que puede tener. Después allí pasó prácticamente todo el siglo XVIII. En el siglo, ya empezado el siglo XIX, José I, el Pepe Botella, para entendernos, coloquialmente en 1809, lo trasladó al convento de Trinitarios de Atocha. Al final de la Guerra de la Independencia, se pasó de este convento de Trinitarios, pasó al Palacio del Consejo del Almirantazgo, por allí también, en la zona del Madrid y los Austrias. Y en 1832 otra vez estamos de mudanza y nos vamos al Palacio del Marqués de Alcañices, en la calle Arrieta, que está allí igual, en el Madrid de los Austrias, muy cerquita del Palacio Real. Hasta que ya en 1866 se decide darle la ubicación que tenemos actualmente. Se llama Paseo de Recoletos, donde lo encontramos porque ahí en esta zona existía un gran convento, que era el convento de Copacabana, que era el convento de los agustinos recoletos.
Por eso a todo ese paseo que hay entre la Plaza de las Cibeles y la Plaza de Colón se le llama Paseo de Recoletos. Entonces, según subes desde Atocha a mano derecha, justo antes de llegar a la Plaza de Colón, vemos ese edificio monumental que es la actual Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos. Yo os digo, empieza en 1866, Isabel II pone la primera piedra, pero realmente se abre al público 30 años después. Aquí las cosas no las tomamos con tranquilidad. En 1896, el 16 de marzo concretamente, es cuando se abre al público la Biblioteca Nacional en su actual ubicación. Como digo, las colecciones que la han ido formando, empezó naciendo con las colecciones de las requisas que se hicieron a los partidarios de la Casa de Austria, a los austracistas, con donaciones de la gente que quería agradar al rey o que estaba preocupada por la cultura de este país, con la acumulación de libros que venían de este depósito legal de 1750, que ya os digo que mucho decreto, pero que luego realmente muy poquitos editores lo cumplían a rajatabla. Cuando realmente empezó a crecer mucho la Biblioteca Nacional fue a partir de 1869, con la llamada desamortización cultural. Sí, otras veces os hemos comentado en otros programas las distintas desamortizaciones que ha habido durante el siglo XIX, que era la venta de bienes fundamentalmente de la Iglesia para venderlos. Y en este caso, esta desamortización cultural consiguió que gran parte de la documentación de muchos monasterios, o por ejemplo la Catedral de Ávila y la Catedral de Toledo, enviaron gran parte de su documentación a la Biblioteca Nacional. También se nutrió de la primera biblioteca de las Cortes, que apareció y desapareció, y sus fondos fueron a parar 1830 y tantos también por ahí a esta Biblioteca Nacional. Entonces, poco a poco va creciendo, va aumentando, y la labor que va haciendo, en la que destaca sobre todo uno de los grandes de nuestra biblioteca, que en 1901 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, fue Marcelino Menéndez y Pelayo. Don Marcelino Menéndez y Pelayo es uno de los grandes eruditos de este país. Un día le tenemos que dedicar un programa. Creó numerosos catálogos, porque al principio se iba simplemente amontonando la documentación. No había una revisión exacta de todo lo que había, un guardar, un catalogar, ese verbo tan de bibliotecas, catalogar. Pues don Marcelino fue creando catálogos, por ejemplo, de toda la documentación de manuscritos árabes. Fue también impulsor de numerosas revistas de bibliotecas, de historia, de museística, y tratando de divulgar todos los fondos que ya iban siendo muchos de nuestra Biblioteca Nacional. La biblioteca continuó su labor a lo largo del tiempo. Con la Segunda República se produjo una ampliación, una labor de divulgación. Durante la Guerra Civil, para tratar de evitar pues la pérdida del tesoro que teníamos ahí dentro, gran parte de los fondos de la biblioteca se marcharon a Valencia, de Valencia marcharon a Ginebra, a Suiza, para tratar de evitar los bombardeos que alguno sufrió la Biblioteca Nacional. Alguno le tocó sufrir. No fueron muchos los desperfectos, pero alguno. Para evitarlo, os digo, acabaron los fondos gran parte en Ginebra, aunque volvieron después del franquismo. Siguió la dirección, hubo una continuidad en la dirección de la Biblioteca Nacional, algo que no fue normal, sobre todo en el primer franquismo, donde Miguel Artigas, que era el director durante la Segunda República, durante la Guerra Civil, y fue el primer director de la biblioteca durante el franquismo. Y realmente Miguel Artigas fue un gran modernizador de la Biblioteca Nacional. En 1939 se sumó al sistema de ordenación universal que se llama CDU, clasificación decimal universal, por el que se clasifican todos los libros de la biblioteca. Si os fijáis, todos los libros en las bibliotecas tienen lo que se llama un tejuelo,
que es una especie de letrerito chiquitín, que es el nombre propio del libro en esa biblioteca, donde viene una numeración con unas letras, unos números que le sirven al bibliotecario para ubicar perfectamente dónde está ese libro dentro de la biblioteca. Eso nace, ya os digo, de una clasificación que se hizo a nivel universal, que clasifica todo el saber humano, le da orden y numeración, y se llama CDU, clasificación decimal universal. En 1953, bueno, antes, en el 1941, recibe los fondos de la Hemeroteca Nacional. La Hemeroteca es la que recoge lo que son las publicaciones periódicas y revistas. Todos los periódicos y las revistas van a parar a la Hemeroteca Nacional, pues se integra dentro de lo que es la Biblioteca Nacional. En 1953 se desgaja lo que es el Archivo Histórico Nacional. Sale de los fondos, a lo mejor tal vez por capacidad o por operativo, pero sacan los fondos de la Biblioteca Nacional de lo que son los archivos. Entonces lo que es la parte más de legajos, más antiguos, no tanto libros, sino manuscritos, ¿sabes? Entonces ese 1953 es la fundación del Archivo Histórico Nacional, que da un poquito más de espacio a la Biblioteca Nacional, que siempre ha sufrido de escasez de espacio. Y en 1957 se promulga ya el decreto sobre el depósito legal, que sí que hace obligatorio la entrega de 1 o 2 ejemplares de cada libro que se edite en España. A partir de ahí es cuando crece exponencialmente los fondos bibliográficos de nuestra biblioteca. Por ejemplo, en 1995 se crea dentro de la Biblioteca Nacional el Museo del Libro. Es una visita que os recomiendo encarecidamente para todos aquellos que nos gusta el libro. Es un sitio de visita obligatorio, porque nos va guiando por la historia de la escritura y de cómo se hacían los libros, desde aquellos primeros papiros hasta los pergaminos, hasta lo que es el libro actual y las distintas formas de impresión a lo largo de estos últimos siglos. En 1996 se crea ya la página web de la Biblioteca Nacional. Os digo que se va produciendo un proceso de modernización. Un proceso que va a culminar con la creación de una segunda Biblioteca Nacional. Diréis, ¿todos los libros de España caben en este Paseo de Recoletos, en este palacio, por grande que sea? No, imposible de los imposibles. La mayoría de los documentos están en medio del campo, están en Alcalá de Henares. En medio del campo se hizo una serie de torres donde se albergan la mayor parte de los fondos de la Biblioteca Nacional. Es un complejo que tiene, estos son datos de cuando yo estudiaba, cuando yo visitaba bibliotecas, hace ya unos poquitos años. Es seguro que ha crecido más. En aquel momento, hace ya unos pocos años, tenía 250 kilómetros de estanterías. Era un complejo que estaba totalmente digitalizado. En su mayor parte eran 7 torres y dentro contenían los silos donde se almacenan los libros. Estaba a oscuras. Son máquinas que funcionan como cualquier almacén logístico y no les hace falta la luz, por supuesto. Entonces está todo almacenado como si fuese eso, un gran almacén logístico. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver alguno, por lo menos en reportajes. Últimamente han echado muchos de Amazon, que son almacenes muy robotizados, donde donde la mano del hombre es muy pequeña, muy escasa, porque hay una máquina, son robots que van localizando y van guardando y localizando los distintos, toda la mercancía. En el caso de Amazon, pues en el caso de la Biblioteca Nacional, todos los libros, en nuestro caso, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, están almacenados por tamaños. En las bibliotecas de libre acceso, nuestra biblioteca del pueblo, está ordenado por grandes temáticas, por humanidades, literatura, y dentro, pues por orden alfabético de autor. En los fondos
de la Biblioteca Nacional están ordenados por tamaños para aprovechar el espacio. Es una forma de, porque ya que no está de libre acceso, sino que da igual cómo estén almacenados, lo importante es que se sepa en qué punto está. Ya a nivel de curiosidad, aquí en Alcalá de Henares hay almacenados más de 20 millones de documentos, hay más de 30 millones de documentos en total, lo que es los dos complejos de la Biblioteca Nacional, que crecen 500.000 al año. Es una auténtica barbaridad. En España se publican más de 70.000 libros cada año. Muchos exportan, todo lo que tú quieras, pero tenemos una producción bibliográfica de las primeras del mundo. El libro más antiguo que se conserva en esta Biblioteca Nacional es un códice de astrología de Metz. Metz es una ciudad de Francia que está pegando a Alemania, muy cerquita del Rin. Ya os digo, es un manual, un códice de astrología del siglo IX. No solamente se almacenan libros, os digo, se almacena toda la prensa diaria, todas las revistas. Imaginaos toda la prensa día a día de todos los periódicos de este país, todas las revistas que se publican semanalmente, mensualmente de este país están recogidas en la Biblioteca Nacional. Para aquel que quiera estudiarlas, pues están a su disposición. Eso, había hablado del depósito robotizado, que es un almacenamiento caótico como por tamaños, como cualquier almacén logístico, para aprovechar el espacio. Diréis, pero si estos libros están en Alcalá de Henares, ¿cómo los puedo consultar? Lo de Alcalá de Henares, aquel complejo, no es de libre acceso, pero sí hay una comunicación diaria con la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional están los libros más consultados, más demandados por el público, pero diariamente van y vienen pues entre 500 y 1000 ejemplares diarios entre el almacén de Alcalá de Henares y la Biblioteca Nacional, que ya están en un proceso de digitalización de todos esos fondos. Les va a llevar muchos años, ¿sabes? Pero Google está colaborando bastante y es lo que utilizamos mucho nosotros para elaborar nuestros programas, la digitalización de todos estos fondos. Y si tú entras en la página web de la Biblioteca Nacional, hay un apartado que es la Biblioteca Digitalizada, que tú puedes buscar tus apellidos, tú puedes buscar pues documentación sobre el pueblo. Por ejemplo, tú pones Santa Cruz de la Zarza y te salen los distintos documentos que hay digitalizados en la Biblioteca Nacional. Como curiosidades también, pues la conservación de los libros. Un día tengo que hacer un monográfico sobre el libro, que es mi pasión. Los libros se tienen que conservar a una temperatura más o menos de 20 grados con un 40-45% de humedad. Eso hace que las instalaciones no valga cualquier tipo de instalación para almacenar libros. Los libros se tienen que almacenar en la Biblioteca Nacional en estas condiciones para que perduren mucho en el tiempo. Como os digo, la Biblioteca Nacional se nutre sobre todo del depósito legal, se nutre también de muchas donaciones particulares, llegan a acuerdos pues con los editores, con los intelectuales de este país, que les donan sus archivos, y eso hace que continuamente de engrandecer y enriquecer nuestro patrimonio. La Biblioteca Nacional es un sitio que a mí me gusta mucho. A ver, toda la parte de los fondos no es de libre acceso, ni mucho menos, pero yo lo he utilizado bastante en mi época estudiantil. Tenían una zona que era la biblioteca del bibliotecario, donde podías ir a estudiar, a prepararte tus oposiciones. Y ahora lo que yo recomiendo encarecidamente es su zona de exposiciones. Son exposiciones más bien pequeñitas, que utilizan básicamente sus fondos bibliográficos, pero son exposiciones gratuitas, con lo que no me vale la excusa de uy, qué cara es la cultura, no puedo ir a verlo. Son gratuitas, como digo, y siempre hay 2 o 3 exposiciones en rueda. Ahora, cuando pase lo del coronavirus, seguro que vuelven a retomar, y hay entre esas 2 o 3 exposiciones que de forma permanente tenemos. Y el Museo del Libro, la verdad es que puedes pasar una mañana muy buena en
en este centro de saber que, como os digo, es una de las instituciones que más me gusta, que más admiración me merecen por lo callado de su labor. No sale en los medios de comunicación, no suele salir en los periódicos, pero son instituciones básicas para mantener la cultura de este país. Estoy pensando eso, en esta Biblioteca Nacional, estoy pensando en la Real Academia de la Lengua, en la Academia de la Historia, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Son instituciones, como os digo, calladas, alejadas del gran público, pues porque no quieras ir a verlas, porque son de libre acceso. La parte de fondos, la parte no, tienes que llevar tu carnet de investigador, pero sí que puedes acceder a todas las exposiciones. Hace un mes escaso, bueno, antes de 2 meses, antes del tema del coronavirus, había una exposición con el códice del Miocid y podías tener al lado, no tocar por supuesto, pero estaba en una vitrina, el verdadero códice del Miocid, del cantar del Miocid. Y eso realmente no tiene precio. Es para valorar el tesoro que tenemos ahí, porque es nuestra cultura, nuestro ser como país, como sociedad. Lo tenemos ahí guardado y bien guardado. Vosotros pensar que todas las dictaduras, sean del color que sean, han quemado libros. Por eso es importante conservar la cultura, conservar los libros y ser conscientes del valor que tienen. El momento que alguien quiere destruir un libro es porque le tiene miedo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conservar nuestros libros, guardarlos, admirarlos y, de verdad, visitar de vez en cuando, que se le quite un poquito el miedo. Oh, la Biblioteca Nacional, esto es para eruditos. No, yo me he llevado a mi hijo de 14 años y se lo ha pasado pipa viendo cómo era la evolución de cómo se hacían los libros, desde las primeras tablillas sumerias hasta los pergaminos de la Edad Media, hasta las primeras imprentas, los primeros tipos móviles, hasta cómo se imprime ahora. Es muy curioso y es empaparte de sabiduría, es empaparte de conocimiento, de bibliografía. No sé, a mí es que me gusta mucho, es una de mis pasiones los libros y no puedo hacer otra cosa que recomendar la visita de estas instituciones, porque conociéndolas nos ayuda más a valorarlas y a respetarlas. Pues bueno, espero que os haya gustado. Esta es nuestra visión de la Biblioteca Nacional. Pues bonita charla que nos ha dado aquí Maese, ¿no? Hay una cosa que nosotros utilizamos mucho, que es que ya lo has dicho, la Biblioteca Nacional Digital, lo que hay digitalizado. Nosotros sí que hemos recurrido ya en varias ocasiones a buscar, sobre todo porque además hay muchos documentos que cada vez más que están digitalizados y que además de estar digitalizados son de libre acceso. Eso nos da pie a los que no somos investigadores, a los que no nos permitimos o no podemos pagar constantemente para sacar documentos e información, que recurrir a estas fuentes es muy importante para nosotros. Sí, la verdad es que el acceso a esos fondos, aunque la biblioteca nace con ese espíritu de libre acceso, de ser pública desde sus orígenes, sí es verdad que para acceder a los fondos de la Biblioteca Nacional siempre ha habido que tener un carnet de investigador, profesor universitario, ya de un cierto nivel, simplemente por el hecho también de no colapsar, porque si no se colapsaría. Siempre te derivaban, oye, quiero este libro lo tienes en las bibliotecas públicas, vete a la biblioteca pública y no vengas a la Biblioteca Nacional, porque si no colapsas. Pero esta digitalización, lo que decía Rafa, bueno, nos ha abierto las puertas. El tema del edificio en sí se construyó, no recuerdo si lo has comentado, se construyó como biblioteca nacional o sea, como biblioteca o fue un palacio o no. ¿o qué? Era una, a ver, está ubicado donde estaba antes el antiguo convento de agustinos recoletos. Por eso la zona entre el Paseo
de las Cibeles, a la Fuente de las Cibeles y la Plaza de Colón se llama Recoletos, Paseo de Recoletos. Pero esto durante la desamortización se vendió y se destruyó. Quedó un solar y en ese espacio es donde en tiempos de Isabel II empezó la construcción de la Biblioteca Nacional, que tiene ese aspecto de palacio, pero ya nace como biblioteca. El edificio nace con ese fin de albergar la Biblioteca Nacional. Has dicho que 30 años tardaron en construirlo. Sí, señor, 30 años. Que se junta porque a la espalda de la Biblioteca Nacional, lo que da a la calle Serrano, que es paralela a la Castellana, es ¿cómo se llama? El Museo Arqueológico Nacional. Entonces es un complejo, un edificio enorme de grande. Se juntan los dos bloques, es una extensión bastante grande. Y en aquellos años, pues acordaros, mucha guerra carlista y dinero no sobraba. Entonces España pues tardó 30 años en poder construir su biblioteca nacional. Mientras pues estaba en un antiguo palacete. Hubo hasta 4 ubicaciones desde el siglo XVIII. Y esta última ya han tenido que hacer lo que os comentaba al final, la extensión a estas naves en medio del campo en Alcalá de Henares, porque no caben. Si suman 500.000 de ejemplares cada año lo que entra en la Biblioteca Nacional, es una auténtica barbaridad. No hay edificio que lo llene. Se publican, por código de barra, 70 y tantos mil, 75.000, creo que eran libros al año en España, más el resto de materiales de los que también se hace cargo la Biblioteca Nacional, hasta llegar al 500.000. Es muchísimo, entonces necesita siempre edificios suplementarios para poder albergarlo. Tenemos casi para otro programa más. Así que yo te animo para que sigas otro día y nos vayas contando más cosas, si no de la Biblioteca Nacional, de lo que es el libro en sí y la historia de los libros, que es muy interesante. No de la literatura, sino de los libros, del formato libro. Oye, que os tengo que poner una canción con historia. Venga. Y me he puesto una cosilla muy anima. Nos vamos a México. Os voy a poner un corrido mexicano. Que además incluso... Joaquín, ya que no vamos a poder salir de mayo, creo, o vamos a estar así, lo podemos ensayar para cantarlo, porque es muy del estilo de lo que nosotros cantábamos, los corridos mexicanos y demás. Habla sobre... estamos hablando de don Francisco Villa, alias Pancho Villa, y de la batalla de Zacatecas. En 1914, contra Huertas, Pancho Villa plantó esa batalla en Zacatecas y lo canta Antonio Aguilar, en modo de corrido. Esperaros que vamos para allá. Dime. Que cantábamos una muy buena. Bueno, ¿te acuerdas que con Loriente, con Antonio, sacábamos siempre de pasacalles el Pancho Pancho? Y luego cantábamos una, es que no recuerdo el título, Nuestro México Febrero 23. Ahí, de ese estilo, justo de ese estilo, México Febrero 23. Yo con Loriente saqué el farolillo. Pues este año lo tienes que sacar en el patio de tu casa. Escuchar este corrido. En mi lindo Zacatecas hubo una gran matazón de huertistas y villistas. Quedaron hechos montón. 1914 se conmovía la nación al saber que en Zacatecas triunfó la revolución. En su caballo alazán les gritaba Pancho Villa, vengaremos a Madero. Que tumbaron de la silla los generales villistas, se lanzaron al ataque por la bufa y por el grillo, arrasando con el faro que diezmaba con su brillo.
de Zacatecas, señores, es don Panfilo Natera, afortunado en Guadalupe. Sostuvo la balacera. Bueno, y sobre la música de este corrido, que supongo que os está gustando, vamos a ir contando, vamos a ir despidiendo, vamos a contar a ver qué vamos a hacer, si podemos, para la semana que viene, Juan. Bueno, si podemos para la semana que viene intentaremos traer a un invitado sorpresa. Todavía no lo tenemos cerrado. No lo tenemos cerrado. Vamos a traer un interesantísimo tema porque son personajes de peso. Y si no, pues yo, por ejemplo, si acaso esto no se llega a buen cauce, yo, por ejemplo, hablaré de Nostradamus. Si acaso no llegamos con el invitado. Bueno, las circunstancias son las que son, ya sabéis. Lo intentamos y llegamos a buen fin. Pues eso, ya diremos a lo largo de la semana o cuando podamos de quién vamos a hablar. Y si no, pues eso, nuestros temas que, Joaquín, tú, por ejemplo... Pues yo me iba a centrar en un personaje que sí que da para un programa para 2 y para 3 y para un par de películas hubiera nacido en Estados Unidos. Es Jorge Juan, uno de nuestros mejores marinos, científicos, espías del siglo XVIII. Un hombre que da para mucho, para largo y tendido. Da hasta para ponerle una calle importante en Madrid, porque la calle Jorge Juan todo el mundo la conoce, yo creo. Exactamente. Bueno, pues yo tenía ya ganas y os traigo para el próximo programa, si corresponde así, hablaros de nuestra iglesia de Santiago. En este caso, he estado recopilando la historia y lo que ha ido aconteciendo en nuestra iglesia a lo largo de los siglos desde su fundación. Y así despacito os cuento un poquito de nuestra iglesia. ¿Os parece bien? Pues muy bien. Muy bien. Sí, nos gusta. Bueno, pues voy a ir poniendo la sintonía de despedida, nuestro siniestro total. Y si queréis, nos vemos la semana que viene o cuando podamos, Juan. Cuando podamos. La idea es, aunque no traigamos invitado, vernos la semana que viene. Exactamente, es intentar juntarnos otra vez y hacer otro programa. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con un saludo pues a, qué sé yo, a Carmen, a Paco, al Pincha, a Gerardo, a nuestros amigos granadinos, a los japoneses, a los madrileños. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá, si hay reencarnación.